Gracias, Enrique. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el alma. Hoy, en Sobre la Mesa, abordamos uno de los temas más complejos, polémicos y dolorosos que existen: el suicidio asistido. Un tema que cuestiona nuestros valores, nuestras leyes y nuestros miedos. ¿Quién decide cuándo una vida debe de terminar? ¿La ciencia, la religión, la ley o el propio ser humano? En un país como México, hablar de suicidio asistido puede parecer un acto de rebeldía o de compasión. Para esclarecernos el panorama sobre esta muerte digna, nos acompaña el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León. ¿Cómo estás, Edilberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un tema súper importante y con muchas aristas que yo creo que tenemos que tocarlas con calmita. Primero, defínenos qué es suicidio asistido. Es un sinónimo de eutanasia y no es lo mismo que dejar a alguien morir. ¿Qué es? Sí, muchas veces se confunden los dos términos. Eutanasia es cuando un tercero me ayuda a ejecutar el acto de morirme. Y suicidio asistido es cuando a mí mismo se me proporcionan los métodos médicos para que yo pueda tomar esa decisión y ejecutarla. Hay una diferencia importante. En la eutanasia hay un personal médico que se encarga de administrarme eso. En el suicidio asistido no. Entonces es muy importante hacer esa diferencia porque con mucha familiaridad las personas utilizan estos dos términos como si fueran sinónimos y no es así. Te saluda Paulina Mercado, qué gusto. Te tengo una duda. Yo sé que hay otros países en donde ya se practica. ¿Hemos aprendido algo de eso? ¿Estamos muy lejos de llegar a eso? Hemos aprendido un chorro, Paulina, porque es de estos temas que se legislan, se aplican y sobre la marcha todavía vamos perfeccionando. Los primeros fueron algunos países europeos como Suiza, Países Bajos, Bélgica, donde se fueron estableciendo las normas y la forma de proceder. Ya luego siguió Luxemburgo, siguió Alemania, España, algunos estados de la Unión Americana, Canadá y aquí en Latinoamérica, Colombia. El aprendizaje ha sido bien interesante, porque en un principio se decía, bueno, cuando alguien en su saber y entender decida que su vida tiene algunas condiciones que ahorita definiremos un poquito con más profundidad, él puede tomar la decisión. Y ahora se establecieron candados de revisión médica, candados legales para poder llegar a esto de la forma correcta. Entonces el aprendizaje de 2016, 2002, que surgió también por ahí Suiza, ha sido acelerado, que ya otros países que lo queramos instituir, ya tenemos una base legal, médica y ética súper poderosa. Oye, Edilberto, en ese sentido, uno de los grandes problemas, lo vivimos cuando se hicieron algunas aprobaciones del aborto, pero en ese sentido me gustaría escuchar tu opinión. Si se llega a aprobar, pues obviamente ya entra una parte jurídica en donde el paciente tiene esa posibilidad de decidir. Pero ¿tú qué opinas cuando se enfrenta la posibilidad del paciente frente a la ética del médico? Sí, y para eso existen las condiciones específicas que han definido al suicidio asistido. Tiene que haber un sufrimiento físico y mental persistente que no se quite. Tiene que ser constante, tiene que ser irremediable, tiene que haber fracaso a los tratamientos médicos que haya sido corroborado por un médico tratante y por un segundo médico que tenemos que consultar y tiene que hacer un dictamen. Se tiene que dictaminar la correcta capacidad mental de toma de decisión del paciente que quiere el suicidio asistido. Todavía se le tiene, después de la aprobación, se le tiene que dar un tiempo de espera juicioso, para a veces de semanas o incluso de meses, para que madure la decisión. Entran los comités de ética médico, se registra y se notifica, justo por eso que estabas diciendo, Enrique, porque está este saber y entender de los doctores de siempre querer luchar contra la enfermedad y tratar de hacer lo más posible para que el paciente no fallezca, pero esto nos establece muy bien los detalles, las maneras y las formas para que éticamente podamos estar nosotros tranquilos y podamos atender esta necesidad de una muerte digna en casos seleccionados de los pacientes. O negarse. Edilberto, te saluda Mauricio Mancera.
En el caso de que mi esposa o un hijo mayor de edad cumplan con los requisitos que acabas de mencionar y eligen el suicidio asistido, ¿yo podría de alguna forma impugnar su decisión e impedirlo? No, porque si te fijas, dentro de los requisitos está el dictamen de cuando menos 2 expertos que la capacidad mental de tomar decisiones está ahí. Y es bien interesante este punto, porque algunas de las enfermedades que están incluidas en el suicidio asistido tienen que ser crónicas, intratables y ya en un punto en el que no se pueden mejorar. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades del cerebro, que en las etapas graves ya tienes una falla cognitiva intelectual para tomar decisiones. Entonces, si esto se tipifica, entonces sí, como tú mencionas, si yo digo que no estás en capacidad de tomar decisiones, los familiares que va designando la ley, si tengo esposa, primero la esposa, mis padres, mis hermanos, mis hijos, van a poder tomar decisiones sobre mí si yo no tengo la capacidad periciada de poder tomar decisiones. Entonces, es bien importante ese punto de capacidad de toma de decisiones. Les pongo el ejemplo del Alzheimer. Sí llega una etapa en la que ya es una enfermedad grave, pero siendo una enfermedad grave, si yo no tengo capacidad de toma de decisiones, pues entonces no puedo acceder al suicidio asistido. Pero entonces, ¿en qué momento? Por ejemplo, me da esclerosis lateral amiotrófica, gente que no sepa qué enfermedad es esta, es una enfermedad neurológica progresiva que te vas quedando paralítico poco a poco y no te mueres rápido, pero no hay cura, nada la detiene y esto es progresivo. ¿En qué momento podría una persona decir yo y hablar con la familia, porque eso es lo más difícil, y que todos estén en el mismo canal? Porque yo siempre digo que el peor verdugo de un paciente terminal casi siempre es su familiar, claro, y es por amor. Sí, me encanta el ejemplo que tocamos ahora de lateral amiotrófica. Se le conoce como síndrome de Lou Gehrig, un bateador famoso de los Yankees de Nueva York. La tuvo Stephen Hawking, que está ahí en la película y se puede documentar perfectamente cómo es la enfermedad. Y el momento exacto es cuando, fíjense, la esclerosis lateral amiotrófica no tiene un tratamiento aprobado por parte de las instancias regulatorias médicas. No tenemos un medicamento para tratar esto. Es una enfermedad irremediable, como mencionábamos. Entonces, cuando ya me produce un sufrimiento insoportable, ya los tratamientos paliativos no funcionan, pero tengo un buen funcionamiento intelectual, ya sé cuál va a ser el final de mi enfermedad, es el momento correcto para hablar con mi familia. Lo correcto, lo mejor, lo más adaptativo es que esto se haga en paz y en consenso con todos, y entonces poder legalmente acceder al suicidio asistido, que es importante. Oye, Edilberto, aquí en México no se puede, pero así como yo me puedo ir a tratar al extranjero, ¿también me podría ir a otro país para hacer uso del suicidio asistido? Hay algunos países que sí atienden a extranjeros, especialmente los Países Bajos y Suiza, pero tienes que llegar y tienes que cumplir con estos requisitos. Me ha tocado trabajar con pacientes que desarrollan de repente esta fantasía que yo piso suelo suizo y ya puedo tomar esta decisión. Es algo que va pausadito. Y hay que comentar que aquí en México, en la Ley General de Salud está prohibida la eutanasia y está prohibido el suicidio asistido. Lo más avanzado que tenemos en nuestra legislación es la voluntad anticipada, que conviene decir que es otro término aparte donde yo, sin estas condiciones de enfermedades crónicas e irreparables, decido ante un notario, ante un juez, poner ahí que yo quiero que no se me hagan medios extraordinarios en el caso de que tenga una enfermedad grave, incluso como mencionaba ahora Mauricio, sobre la voluntad de mis familiares. Se me va a hacer caso a mi voluntad y lo dejo notariado. Yo tengo una duda rapidísimo. ¿Legalizar sería promover? Porque dicen por ahí que se hace clandestinamente, ¿o sería controlar? No, en este momento legalizar sería puntualizar muy bien cómo acceder a eso. Y regreso un poco a una pregunta súper importante, que era ¿qué hemos aprendido de las experiencias en otros países? Esto ya está correctamente fundamentado.
Este proceso lleva meses y lleva probablemente años. Entonces, no va a pasar nada más porque yo levante la mano y diga que lo quiero. Promover no se promoverá porque voy a poder acceder a todo el proceso que me va a llevar al suicidio asistido. La discusión da, y ya hay un par de partidos políticos que han metido iniciativas en algunos estados y a nivel federal para que empiece a discutirse el tema, me parece extraordinario y tendría que decir que es una cosa que tiene que ver con dignidad y con derechos humanos. Mil gracias, Edilberto. Pues de menos ya lo trajimos a la mesa. ¿Y qué opinan ustedes en su casa? Escríbanos. Gracias, Edilberto. Saludos, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, tema interesantísimo. Aquí seguimos.